A Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo. No pido disculpas, no voy a poder estar viniendo probablemente entre semana. Algunos días tengo ahorita problemas de tipo privado en colecta de la nuez y esas cosas, pero vamos a tratar de a ver si grabamos los programas y si no, estar aquí al tanto lunes, miércoles y viernes. Pero bueno, hay que comentar las noticias más importantes. Yo creo que pues algo que me sorprendió hoy en la mañana leyendo La Jornada en la Ciudad de México, que los colombianos le dicen no al acuerdo que tuvo el presidente Santos con la guerrilla de las FARC. Esto es, jóvenes, de veras yo no entiendo, 65% no fueron a votar, no sé qué está pasando con la generación milenio, está idiotizada con los celulares, con las APP, es decir, tienen que tener conciencia de participar, si no las cosas no van a avanzar y todo va a estar en contra de ustedes mismos. Así como en la ultraderecha, que era el anterior presidente de Colombia, Uribe, critica a Santos por hacer este acuerdo con las FARC que se hizo en Cuba. Bueno, él decía vamos a perdonar, vamos a hacer un recuento de muchos muertos, secuestros, asesinatos, de un lado de la guerrilla y de los contras que manejaba el señor Uribe, que es actualmente senador y expresidente de Colombia. ¿Cuál es el problema? Que de uno y de otro lado pues se manejaba la droga junto con los contras y también en el caso de la guerrilla estuvo manejando droga. ¿Con qué propósito? Pues allá es la zona productora de cocaína del mundo, ahí en Perú, pues de tener recursos económicos. Que asesinatos y secuestros hubo de los dos lados. Lo importante es que Colombia pudo haber llegado a un entendimiento, quitarse ya de esta guerra fratricida de un lado y de otros. Estamos de acuerdo, la guerrilla asesinó, secuestró, entre ellos al padre de Uribe y a otras gentes, pero del otro lado también, pues los contras asesinaron y se generó un modelo económico tipo México, desigual, totalmente de pobreza, en donde el Estado colombiano, el Partido Liberal de derecha, entró en contubernio también con Pablo Escobar y todas las grupos de narcotráfico que hay en Colombia. Es decir, había un narcoestado en Colombia en vista de que hubo un momento en que el precio del café fue tan bajo a nivel mundial, que le dijeron mismo al capitalismo internacional, si no nos mejoran el precio del café vamos a tener que dedicarnos a lo que tenemos, que es la cocaína. Entonces, se crea una guerra fratricida por 20 años, 30 años, increíble. Hoy se llega a un acuerdo y sucede que en el plebiscito gana la ultraderecha diciendo que no está de acuerdo con que haya un arreglo con la guerrilla, que se les juzgue. Pero del lado de la guerrilla también van a decir pues que a la gente de Uribe, también Álvaro Uribe, que también se les juzgue. Entonces es un cuento de nunca acabar. Bueno, si los europeos fueron capaces de perdonar en cierta manera a los nazis, que eran peor que estos guerrilleros, entonces, o peor que los contras o de la gente de Uribe, bueno, se tiene que llegar a un entendimiento para poder encauzar el crecimiento y sobre todo el bienestar para todo el pueblo colombiano. Ojalá y el presidente Santos, un abogado que nos ha demostrado que a pesar de estar propuesto, abogado de centro derecha, pero es una gente consciente de la realidad que vive su país. Y esto, pues, ojalá y encuentre salidas para poder tener un arreglo entre la guerrilla y la ultraderecha o el gobierno como intermediario de todos estos problemas. Por otro lado, pues, sucede que el señor Trump allá en Estados Unidos, yo lo había dicho, el punto central no fue lo de la Machado, que si estaba gorda, que si le habían tomado fotografías desnuda, lo que ustedes quieran, no. El punto central de la discusión fue que el señor Trump no pierde, no paga impuestos. El señor Trump dice, es que yo tuve en el año de hace 5 años o principios del 2000, tuve unas grandes pérdidas y estas pérdidas el fisco las está compensando, como las famosas cucas. Había aquí empresas que compraban los otros empresarios que estaban con pérdidas y ahí compensaban las utilidades. Y entonces, ¿qué es lo que dice Sanders? El problema del sistema norteamericano como del mexicano, sistema impositivo, número uno, pues están llevando el capital fuera del país a los outsourcing, a Panamá, a Bahamas, a lo que ustedes quieran. Se gana mucho dinero.
y ese dinero, la mayor parte, muchos de ellos no se quedan en Estados Unidos. Pero en el caso de haber pérdidas, pues se compran las famosas empresas con pérdidas y allá utiliza el famoso Trump, utiliza una de estas cucas o estas empresas con pérdidas de él mismo y ahí va compensando impuestos sobre la renta. La realidad es que los ricos en Estados Unidos como en México no están pagando dinero. De ahí que nunca se está completando con el presupuesto. Peor ahora aún con la devaluación del dólar, del peso mexicano, la deuda mexicana, que son, no sé, 100, 150 mil millones de dólares, automáticamente pues estaba tasada en 18 pesos o 15 pesos, pues ya subió a 20 pesos, subió un 20% el pago de los intereses y la deuda que tiene que pagar México, vamos, en moneda nacional que se convierte a dólares. Entonces, el porcentaje de la deuda, que era del 48-50% del Producto Interno Bruto, sigue aumentando. ¿Qué es lo que hace Carsten y lo que hace Videgaray antes de irse? Meter medidas preventivas para evitar que la deuda siga aumentando. Fíjense, es una escuela muy de Chicago, de pensar que el debe y el haber a nivel nacional trae consecuencias del crecimiento, como lo dice la Universidad de Harvard, Carmen Reinhardt y no me acuerdo, Rogoff, parece que es el otro. Hay una discusión con Sidelsky de la Universidad de Warwick en Inglaterra, hablando de este problema, que ahorita lo vamos a tratar. Es decir, el problema es, jóvenes, ¿qué hacer con un sistema capitalista que está metido en un broncón? En una disminución de la tasa de ganancia, como decía el maestro Carlos Marx, el capital. En una disminución de la demanda efectiva, como dice el maestro Keynes en sus teorías sobre la demanda efectiva. En una economía que está especulada, que está viviendo un ciclo no destructivo para generar la construcción del nuevo ciclo, como decía el maestro Schumpeter, maestro austriaco que después estuvo en la Universidad de Harvard, decía, bueno, es que el capitalismo tiene depresión, tiene crisis y luego tiene una recuperación. Son 4 fases, la que habla Schumpeter. Entonces, dicen ellos, bueno, el problema está en que el capitalismo no cayó, no hubo la destrucción del aparato financiero o productivo, por ejemplo, General Motors, Chrysler, que fueron salvadas, o la IG por parte de los Estados Unidos, para que se regenerara o para que se creara el nuevo ciclo con las cenizas del anterior. Es lo que dice Schumpeter. O bien, como dice Fischer, también tratadista de las crisis, donde dice que el problema del sistema capitalista en los años 40, 50, pues habla de que en el sistema capitalista el problema son las deudas adquiridas y que esto impide en un mediano y largo plazo que la economía crezca. Y ahorita voy al caso mexicano, para que más o menos explicarles la propia teoría de Fischer, es decir, el conjunto de las 5 teorías, y luego viene Minsky, donde dice que el problema es que se están generando nuevos aparatos financieros y que estos aparatos financieros llevaron a la estafa Ponzi, es decir, como una especie de casino, que se le dio dinero a la gente, que se le dio dinero a los bancos, que se le dio dinero a los que querían una casa, un carro, lo que ustedes quieran, se endrogó el sistema financiero en su sede de ganancia, empezó a prestar a lo pendejo, como dicen aquí en México, a sabiendas que nunca iban a pagar estas deudas. Es decir, los 5 principales tratadistas de las crisis a nivel mundial, aunque hay otros tratadistas, y opiniones al respecto, dicen que el problema está en que el sistema va a entrar, como dijo Larry Summers, a un estancamiento secular, es decir, que crecimientos del 1 o 1.5 máximo, que es lo que crece la población. Esto va a provocar que no va a haber aumento de la productividad, o al revés, que la productividad no va a aumentar, que no va a aumentar la inversión, que está retrayendo la inversión, que se está retrayendo la demanda efectiva, porque los salarios no están creciendo de acuerdo a las productividades, se está generando una sobreproducción mundial, y como dice también Mike Spence, de otro premio Nobel de Economía, o como dice Laurita Tyson de la Universidad de Berkeley, el problema está en la demanda efectiva, en la demanda que pueda absorber la cantidad de bienes que se están produciendo en el sistema para poder reiniciar el nuevo ciclo. El problema es que se dejó la teoría monetaria tradicional,
se implementan nuevos sistemas monetarios a sugerencia de Bernanke, que fueron, ¿qué? Dos elementos. La política fiscal de déficit, en la que entró México también, todo el mundo, generar deuda interna en base al presupuesto, es decir, gastar más de lo que se tenía con dinero fácil de la banca central, o bien crear el quantity easy, como lo hicieron los norteamericanos, pues que provocaron que en el mundo, o sea, hay un cálculo de 700 trillones de dólares que andan de quantity easy. Hablo no solamente de los países desarrollados, hablo de China también, hablo de Malasia, hablo del Japón, hablo de Gran Bretaña, hablo de Europa, hablo de México y de la América Latina, concretamente Brasil, Argentina también aplicaron los quantity easy. Y hablo también de una tasa de interés cero, pues que está afectando a los renteros, como decía Keynes, pues van a tener que ser los sacrificados, quienes son los retirados, los que tienen depósitos, los que tienen seguros, y esos van siendo afectados con las tasas cero. Siempre hay un afectado. La cobija se estira y de algún lado se tiene que haber algún afectado. Lo que le interesaba a los keynesianos y no keynesianos es que la crisis no llegara a fondo, como en 1933, donde el 30% del aparato productivo se paró. Ahora fue el 20 o el 15 o el 20, dependiendo de cada país. Pero ¿qué se hizo de acuerdo a las sugerencias de Bernanke? Pues inyectar capital a los bancos para que no tronaran, a General Motors, a Chrysler, a la IG, para que no tronaran y hubiese un gran alto grado de desocupación en la economía norteamericana. Y esto, obviamente, genera la propuesta protestas de los schumpeterianos y en este caso de los alemanes que dicen, bueno, debimos haber dejado que las empresas quebraran, como actualmente el Deutsche Bank, que va a pagar 14,000 millones de dólares a los Estados Unidos por triquiñuelas hechas con los paquetes de hipoteca de los Estados Unidos y que puede desquiciar a la banca alemana como a la banca de toda Europa. Y entonces dicen ellos, como Hans, les dije la vez pasada, hay un alemán ya en Project Syndicate, donde él habla que dice, bueno, necesitamos la destrucción masiva. Pero por el otro lado hay economistas moderados como Krugman, Stiglitz, Akerlof y todos los demás, Robert Schiller, donde dicen, bueno, lo que necesitamos es echar a jalar las inversiones para dinamizar la demanda efectiva por medio de la oferta, que un empresario se le entrega dinero, vamos a entregarle dinero para que haga su fábrica, para que haga carreteras, escuelas, lo que ustedes quieran. Dinamizar la oferta y la demanda efectiva. Por el otro lado hay otra escuela que dice, bueno, la destrucción, lo de las inversiones, lo del famoso helicóptero. Bueno, vamos a darle dinero a la gente, 5,000 pesos a cada ciudadano mexicano, se lo depositamos en su tarjeta de crédito con el propósito de que gaste. El problema es que como se debe tanto dinero, en los Estados Unidos están hablando de 60 trillones de deuda del público consumidor, jóvenes. No estamos hablando de los 18 trillones del gobierno norteamericano, no. Estamos hablando del que se endroga para comprar un carro, una casa, un refrigerador, o bien para comprar hasta acciones. Entonces, el problema está en que mucha gente, en lugar de consumir ese dinero, vamos a decir 5,000 dólares, aquí 5,000 pesos, pues estarían más bien pagando deudas que estar consumiendo para dinamizar el proceso económico. El otro discusión que hay actualmente a nivel mundial, fíjese, ya estoy hablando de destrucción creativa de los schumpeterianos, estoy hablando de los inversionistas, de los inversores, que entra también un poco Adair Turner con lo del helicóptero, y hablo yo del caso de Krugman, de Stiglitz, donde dicen, vamos a dinamizar con la teoría del helicóptero, pero también inversiones públicas, no importa. De ahí entra Sidelsky de la Universidad de Warwick, donde dice, pues vamos a meter dinero fácil del Banco Central gringo, del Banco Central inglés, del Banco Central mexicano, que no sea deuda, regalarle el dinero al gobierno mexicano para que provoque inversiones, puentes, carreteras, escuelas, hospitales, lo que ustedes quieran, como se hizo en la época de 1933. Pero está la otra escuela de Carmen Reinhardt de la Universidad de Harvard, donde dice que mucha deuda, de acuerdo al estudio que ellos presentaron en el 2012 de la Universidad de Harvard, mientras los países más se endroguen,
y lleguen al 80-100% de su Producto Interno Bruto la deuda, como es en Estados Unidos actualmente. Japón tiene el 225%. Y en el caso de España, Italia, Portugal, Grecia, pues estos países deben cerca del 100% de su Producto Interno Bruto. Entonces, como dice Fisher, mientras más pagan, más endrogan. ¿Por qué? Porque la economía está deflacionada. La economía no crece. Entonces el dinero que están pagando es más caro que el dinero que pidieron prestado. Obviamente. Entonces, al no haber dinero, están pagando, pero cada día la deuda, como el FOBAPROA nuestro, que el estúpido de Fox, pues cuando el FOBAPROA se hizo eran 450,000 millones, ahorita son 800,000 millones que se deben de FOBAPROA. Bueno, México fue de los ejemplos a seguir. Aquí en el fenómeno europeo, ¿no?, o mundial, dicen, mientras más pagan deuda, más deben. ¿Por qué? Porque hay una deflación, porque la economía no crece. Entonces la deuda se va haciendo más pesada por los propios intereses mínimos que sean con respecto al Producto Interno Bruto. Y en lugar de disminuir deuda, lo único que hacen es agravar la propia deuda, porque, es decir, estar pagando, como lo hicieron varios países estos últimos años, estar pagando, lo único que están haciendo es interrumpir el crecimiento económico y con ello los impuestos que reciba el país. Si el país no crece, pues hay menos impuesto. Al ver menos impuesto, pues el Estado va a entrar en déficit. Al entrar en déficit el Estado, ¿qué va a pasar? Va a tener que pedir prestado, interna y externamente. Y entonces el peso de la deuda comienza a agravarse no solamente en los países del primer mundo, sino también en Brasil, que ya lleva el 60-70% del PIB. México ya va arriba del 50%. Si a eso le agregamos que en el sistema capitalista la gente se está envejeciendo, no hay demanda, que hay un fondo de pensiones insuficiente en todo el mundo, que finalmente también son deudas, porque si le agregamos a la deuda que tienen los gobiernos a nivel mundial y le agregamos la deuda de los pensionados, pues es la locura. Entonces, aquí hay una propuesta de Sidelsky, de la Universidad de Warwick, y del propio Krugman y del Stiglitz. Señores, continuemos, o como dice también Roubini en su último artículo de Project Syndicate. ¿Saben qué? Vamos a seguir con una política fiscal deficitaria, que se gaste más de lo que se ingresa. Lo importante, dice Roubini, lo dice también Krugman, lo dice también Stiglitz. Ahora es Sidelsky con esta discusión que trae con Carmen Reinhardt de la Universidad de Harvard. Necesitamos dinero para que las economías puedan crecer. El problema es que el dinero se le dio a los bancos. Los bancos no prestaron, lo dejaron como un fondo de reserva para en caso de que las cosas se complicaran, porque no están ganando dinero con tasa cero. Prestaron dinero a los propios ricos para invertir en bolsas, especularon las bolsas y se prestaron a sí mismos para ir a comprar acciones de diferentes accionistas pequeños que compraron acciones de un banco. Puede ser de Morgan Stanley. Yo tengo 10 acciones de Morgan, llegan conmigo y te las compro. Como Slim anda comprando todas las acciones de Teléfonos de México, que de los años 60 existían acciones, las anda comprando todas para tener mayoría absoluta en las decisiones de la empresa. Entonces, ha habido una reconcentración del ingreso con el quantity easy, con la política fiscal y con la política de tasa cero. Y lo único que está provocando, como dice Piketty, que en el mundo se esté reconcentrando el ingreso a niveles de principios del siglo XX. Que esto provocó la Gran Guerra Mundial y posteriormente la Segunda Guerra Mundial por las contradicciones que se habían generado en todo el área capital, en todo el mundo. Surgió la Revolución Rusa, después la Segunda Guerra Mundial, pierden todo lo que es el bloque desde Berlín hasta Rusia, después la Revolución China, después, así voy, Corea igualmente. Entonces dicen ellos, irnos a este sistema de alta concentración lo único que va a provocar son tensiones sociales. Pero la solución ahí la tiene. De acuerdo a las 5 teorías del capitalismo, Marx, Keynes, Schumpeter, Fisher de la cuestión de las deudas y el fenómeno de Minsky, pues estamos hablando que todos
Es decir, todo el mundo está opinando qué hacer para sacar al sistema a un crecimiento más acelerado. Hay un acuerdo casi general de todos. Número uno, es invertir en obras de infraestructura, que el Estado ya entre como inversionista directo, no mandar el dinero vía bancos. Hay algunos que coinciden con la teoría del helicóptero del director del Banco Central o del canciller económico de Gran Bretaña, David Turner. Es decir, pues vamos a aventar dinero fácil para que la gente pueda consumir. Hay otros con la teoría de Bernanke, que fue el director de la Reserva Federal, hacer quantitative easing, tasa cero, para que sigan las economías, pero no está resultando. No está resultando, ya lo dije. El dinero se concentró en los bancos, no en la gente. No hubo una demanda efectiva que pudiese dinamizar al sistema, un multiplicador de la demanda o de la inversión. No la hubo. Entonces, hay una desesperación por parte de todos los teóricos. Yo, en el caso nuestro, desde la teoría de Argiri y Manuel, en los años 70, muy correlacionada con Naftalion, que fue teórico de las crisis de Francia a principios del siglo XX, coincidimos que la solución sería aumentar el salario, como lo está haciendo Sanders. Sanders dijo, aumentar el salario de 7 a 15, quitar las deudas, otra teoría, eliminar las deudas, es decir, borrarlas de todos los universitarios, eliminar las deudas de la gente más jodida en Estados Unidos, quitarles la deuda para que sigan consumiendo y meter un sistema de salud colectivo generalizado para que el asalariado norteamericano pueda aprovechar mejor su salario y con ello tener una mejor demanda efectiva que dinamice el proceso de producción o los nuevos procesos de producción o las nuevas invenciones. Es decir, ya hay propuestas de Corbyn, de Sanders, de Krugman, de Stiglitz, un poco con alguna variante cada uno de ellos, pero en general sí estamos metidos todos los macroeconomistas o todos los de economía mundial o de economía internacional, que es mi especialidad, pues metidos en un dilema. Yo pienso, digo, pues si metemos la teoría del helicóptero en México, imagínense que el gobierno de Peña Nieto empiece a repartir 5,000 pesos en las tarjetas de crédito de todos los mexicanos, de acuerdo a su tarjeta de votar, pues van a crear una maniobra política y corruptiva con los Moreira, con los Duarte, con los de Quintana Roo, pues esto se deformaría totalmente. Es el problema del país. Vivimos una corrupción súper acelerada que nos cuesta el 10% del Producto Interno Bruto anualmente, del presupuesto, perdón, nos cuesta 500,000 millones la corrupción. Si le inyectamos este capital, sería terrible. Si le inyectamos capital, vamos a decir que Banco Central de México diga, voy a meter dinero, sin que sea deuda, voy a emitir dinero y se lo voy a dar al gobierno para que meten el ferrocarril a Querétaro, lo que quería el PG, ferrocarril de México a Laredo, a Ciudad Juárez y la chinga, el ferrocarril del Istmo, presas, todo esto sin que esto sea una deuda. Me van a decir los del ITAM y el TEC de Monterrey, Juan Pablo, vas a provocar una hiperinflación, o una, qué bueno, porque el problema del país es la deflación en muchos productos, bajan de precio. Otros están especulados como las acciones, pero si vamos a la economía real, tangible, que se toque, estamos observando bajas de precio. El tomate yo lo vi a 8 pesos en el súper o aquí en Soriana, 5, digo, bueno, ¿y qué va a pasar con los productores? Entonces, el capitalista mexicano se ha estado sacrificando, sobre todo el transportista, el del mayorista en México se ha estado sacrificando con sus utilidades con lo del dólar. No quiere aumentar de precio porque sabe que su demanda automáticamente disminuye y el mercado que tiene va a disminuir y por ende su producción y por ende su empleo. Y sus utilidades, producción de utilidades. Las utilidades las han estado sacrificando. Entonces, ¿cuál es esta nueva discusión de Skidelsky? Le dice a Carmen Reinhardt y al otro Rogoff, Rogoff es el esposo de la señora Yilin, les dice, es que el problema no es la deuda. Mientras tengamos un banco central que emita dinero y que no se contabilice como deuda, vamos a hacer obras de infraestructura. Ellos tienen gobiernos más o menos honestos, Gran Bretaña, Estados Unidos, todos los países desarrollados. Nosotros el problema es la deshonestidad. Imaginen Lady Cobijas en Saltillo o en Coahuila, que pide moche por cada
por cada obra que se haga en Coahuila, junto con una diputada de Hidalgo, pues imagínense, esto nos llevaría a un proceso perverso de peor concentración del ingreso y de ineficiencia y de no generación de empleo. Esto hablo a nivel nacional. Ahora, si a esto le agregamos, contradiciendo la teoría de Skidelsky, de decir no importa que tengamos un déficit fiscal, la deuda no es problema. Reinhardt dice sí es problema, otros dicen no es problema. Es que es una discusión bárbara dentro de los macroeconomistas. Ahorita en Project Syndicate está la discusión. ¿Por qué lado irse? Yo soy de la idea de que hay que aumentar salarios, borrar deudas abajo, a la gente jodida, borrársela. Si ya las perdonamos cuando el FOAPROA, pues hagámoslo otra vez, para que la gente tenga poder de compra. Subir salarios para que no pidan más prestado. Cuando un individuo tiene un ingreso suficiente, no tiene por qué ir a pedir prestado, se adapta a su presupuesto. Controlar los bancos y controlar los préstamos locos que hacen muchos bancos, a lo pendejo, que se le prestan a gente que no va a poder bajar. Controlar la corrupción, definitivamente, ahí está, es clave para el caso de México. Controlar, en este caso, pues los gastos mal habidos, ¿verdad? Mal utilizados, porque a veces no hay corrupción, sino inversiones a lo estúpido que no generan ningún empleo y que no generan ninguna productividad. Entonces, vayamos al fenómeno de Carstens, ya para terminar esta sesión. A lo mejor ya los aburrí con tanto nombre. ¿Qué pasa, como dice Arturo Hurtado, director del Instituto de Investigaciones de mi escuela, la Escuela Nacional de Economía de la UNAM? Tiene razón. Fue una pendejez de Carstens aumentar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la economía está en este momento casi recesionada. Está en un estancamiento la economía mexicana. Al aumentar las tasas de interés, automáticamente se afecta la demanda real, la demanda efectiva. ¿Por qué? Porque pues, la gente le va a salir más caro el carro, le va a salir más caro la casa, el refrigerador, lo que compre, la tarjeta de crédito. Esto va a provocar más gravamen sobre el público consumidor que tiene un salario súper jodido o que está tan mal que va a provocar que haya menos demanda. Si hay una sobreproducción en el país y el mercado internacional está saturado, no nos compran menos de lo que nos venden. Los chinos nos venden 60,000 millones y les vendemos 6,000. Bueno, ya tenemos una balanza de pagos deficitaria. Entonces, ¿qué es lo que hace Carstens con esto? Dice, no, aumento la tasa de interés. Fíjense que la pendejez. Los capitales gringos se van a quedar en México, aprovechar 0.5. Sí, güey, pero perdieron el 5%, 10 veces más, con la variante del dólar. El dólar pasó de 18 a 19.50. ¿Cuánto es? Pues el 10% o el 7%, 8%. Si tú les das el 0.5, pues no les va a ser atractivo. Ellos tienen miedo que mientras existe el proceso de la elección Trump contra Hillary, el peso mexicano va a estar en volatilidad. Una. Entonces, no se van a quedar capitales, señor Carstens. Segundo, no va a crecer el país porque estás disminuyendo la demanda efectiva. Con los aumentos de la tasa de interés, la gente va a comprar menos. Tercero, el Estado va a recabar menos impuestos. Al haber menos ventas, menos IVA, menos impuestos sobre la renta, entiéndanlo. Es un sentido común. Al haber un déficit, al haber menos ingresos por parte del Estado, va a haber un mayor déficit. Y al haber mayor déficit, Carstens y chicos del ITAM, va a haber mayor deuda. Entonces, mientras más quieres pagar la deuda, como dice Fisher, menos pagas, más se incrementa. Ya en este momento, por las variantes del dólar, ya tenemos que pagar más deudas arriba del 50% del Producto Interno Bruto. Ya vamos al límite del 50 al 60, como Brasil. Pero, si el Estado no invierte en obra de infraestructura, en energía solar, eléctrica, en petróleo, chingado, pedir al Banco Central que no sea deuda para echar a jalar la máquina. Si no tienes una inflación de miedo, todavía no hay una inflación que te preocupe. Lo preocupante es el desempleo
y la baja del crecimiento económico y la baja de recepción de impuestos. Entonces, el aumentar las tasas de interés, lo que hizo Carsten, y tiene razón Hurtado, como yo lo dije antes que él, es que nos va a provocar menos crecimiento, 1.5% menos. Si íbamos a crecer al 2% este año, 1.92, pues vamos a crecer al 1.5. Lo mismo que crece la población, ahí nos vamos a empatar. Quiere decir que la riqueza individual en este país no va a subir, pero si consideramos que gran parte de la utilidad de este país se concentra en 100 familias o 60 familias o 30 familias, los Slim, los Azcara, entonces se va a reconcentrar el ingreso y los jodidos cada día van a estar más jodidos y el número de pobres no va a ser el 51, va a ser el 52-53%. Es decir, es contradictoria. A Carsten yo no sé qué le pasa. Cuando la crisis del 2007, en lugar de bajar las tasas de interés, la subió. En lugar de dar dinero fácil para que la economía no entrara en un bache terrible, no, recortó dinero el nene. Eso se lo enseñaron en una economía monetaria tradicional. Pero cuando viene la crisis no leen a estos 5 teóricos que estamos hablando, pues entonces las cosas se complican. No saben de ciencia económica. Y ahora, por eso Rubini predijo la crisis porque leyó a Fisher. Y leyó a Minsky de la Universidad de Washington, allá en San Luis, pues era un desconocido. Minsky muere en 1996 y nadie le hacía caso. Y decía, el aparato fiscal, el aparato financiero que tenemos en el mundo nos va a llevar a otra crisis por el efecto Ponzi, es decir, juegan a la bolsa, juegan, no lo hacen en realidad. Y esto va a provocar, como decía Minsky, otra crisis provocada por el aparato financiero. Y esto se dio cuenta Rubini y Ehlerian, y entonces Rubini fue el primero que dijo, señores, de acuerdo a las teorías de Minsky, en 1996 vamos a una gran crisis en el 2007-2008, cosa que ya pasó. Pero también el maestro Marx hablaba de la disminución de la tasa de ganancia, del problema de realización de mercancías, en donde en el sistema capitalista se produce más que lo que se consume, provocando disminuciones de la ganancia de los empresarios y por ende afectación al próximo ciclo de inversión. En fin, ¿qué es lo que hace Carsten como alumno del ITAM? Pues no hace caso, no entendió lo que estos teóricos dijeron por experiencia histórica, desde la teoría de la especulación de los tulipanes de Holanda, que fue la primera gran crisis mundial que hubo, hasta la última crisis de 2007-2008. Esa es la. ¿Hacia dónde nos lleva esto, jóvenes? De que cada día con tasa cero, el haber aplicado teorías cuantitativas aceleradísimas de 70,000 millones a nivel mundial, el haber aplicado ahora déficits fiscales y gran endeudamiento a nivel mundial, pues como dice Larry Summers, estamos a punto de entrar a un proceso de estancamiento mundial, sin crecimiento, pero tampoco con crisis. Pero, si hay un desplome de las acciones, como dice la ultraderecha, como dice Stockman, allá en Contra Corner, es que está sobre especuladas las acciones de acuerdo a la realidad económica, pues puede haber un desplome de las acciones y podríamos entrar a un proceso recesivo nuevamente. Y esto es lo grave con respecto a lo que hizo Carsten, que al momento en que subió las tasas de interés, pues tenemos menos defensa al recortar la liquidez que hay internamente para sostener el famoso peso. Lo único que está provocando es que México se recesione antes que a nivel mundial. Y entonces la crisis que puede venir en el país, o la recesión, puede ser de efectos brutales porque ya tenemos más del 50% de la gente pobre a nivel mundial, a nivel nacional. Espero que me hayan entendido, es que, bueno, está uno piensa y piensa hacia dónde, qué solución. Mi opinión siempre ha sido, pues ustedes lo saben, la cuestión de Carmen Reinhardt y Sidelsky. Vean la discusión entre Rogoff, Reinhardt contra Robert Sidelsky. El problema de la deuda. Acaba de salir, no lo he leído. Hay una opinión, están aquí ahorita las opiniones de lo que puede pasar. Bueno, ¿cómo andan las bolsas de valores? Porque lo preocupante es que comiencen a ceder,
según informaciones de Contracorner, la cantidad de productos trasladados en trailers y barcos está disminuyendo terriblemente. Entren a Contracorner, ahí hay unas gráficas y eso ya empieza a ser preocupante. Aquí Clinton, Trump, cara a cara en North Carolina. Aquí hay una encuesta dicen que ha sido la peor semana, pues claro, con lo de los impuestos, hijo de leche, que es la peor semana del señor Trump. No está abriendo mucho para ver lo de las bolsas, pero el que se está carcajeando de todos es Putin, ¿verdad? Porque pues eso de que Trump ya no quiere la NATO, la Organización del Tratado Atlántico Norte, pues lo obtiene muy tranquilo. Pero el problema es que no. Fíjense, North Carolina están bien parejos. Vayan a Bloomberg, 44 contra 43, Gary Johnson, que es un independiente, y Jill Stein, ecologista, el 6-5 y no está seguro el 5. Es decir, en North Carolina está cerradísima la elección. Parece que en esta semana Hillary se recuperó algo después de las estupideces cometidas por Peña Nieto y Videgaray, que ya lo tenía muerto, lo invita a México y dicen, ya ven, y aparte nos pateó el culo. Entonces, pues así es la historia de Peña Nieto y de Videgaray, odiados por Hillary Clinton, odiados por México, pues yo no sé a qué país se van a ir, a lo mejor con Putin. Bueno, en el caso de las bolsas, déjenme ver cómo andan los mercados. 43, 44. El Dow Jones bajando el 0.41, el Standard & Poor's 0.49, el FTSE de Inglaterra se recupera el 1.22. Pero déjenme ver. El precio del petróleo. ¿Cómo anda el petróleo? Pues el petróleo subiendo el 0.81 con el arreglo que hubo entre la Arabia Saudita e Irán. Y espero que Rusia también le entre, subiendo 1.20 el Brent, 0.81 el 1% promedio. Quiere decir que la mezcla mexicana pues ya anda rondando cerca de los $40, porque que es muy bueno, porque ya con todas las cosas que teníamos, y aparte es la carencia de divisas, pues qué bueno. También sube la gasolina, obviamente, pues es parte del petróleo. A veces no pasa así, pero déjenme ver en el oro cómo se está comportando, bajando el oro el 0.23, la plata está bajando el 2.21 y los otros metales, por ejemplo, los metálicos, por ejemplo el cobre bajando el 0.84, el aluminio subiendo el 0.12, 0.89 el zinc y el estaño permanece ahí en ceros. En lo que concierne a la agricultura, pues ganando el maíz 2.75, pero perdiendo el trigo 1.62, la avena subiendo el 2.66, el arroz subiendo 1.82, malas noticias para México. Importamos más de 23 o 24 millones de toneladas de granos, una vergüenza. La soya subiendo 1.99, el caso de la café bajando 2.64 que exportamos, bajando el azúcar que exportamos 1.43, hay excesos de azúcar, el aceite, el algodón subiendo 0.65, la madera bajando 0.65, que es la que determina, la que se usa en la construcción, en el primer mundo bajando. Y el ganado empieza bajando 0.15 y el ganado
a 99, teníamos años de no ver que el ganado en pie de la vaca en Chicago bajara abajo de $1. Pues acaba de bajar, jóvenes, a .99 y el ganado engordado a 1.19. El que sube un poco es el puerco como sustitución de la propia carne. Hay una crisis general de sobreproducción, no me cabe la menor duda. Pásenla muy bien, nos vemos el próximo miércoles a la 1:30 de la tarde. Espero venir, voy a hacer todo lo posible. Tengo mucho trabajo, pero para seguir comentando con esta probable recesión que viene a la puerta ya para el 2017. Gracias y sobre todo ver las teorías económicas, quién va a tener razón o si vamos a hacer una cosa ecléctica, agarrar de una, de otra y de otra y de otra para sacar este buey de la barranca, como decimos aquí en México. Gracias por su presencia y nos vemos el próximo miércoles. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.